Buenos días, compañeras. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él ha sido docente en la educación primaria. Actualmente es docente nombrado en la Universidad Nacional de Educación. Eh, También cuenta con un grado en la investigación y docencia universitaria y lleva sirviendo en la educación peruana más de 35 años. Él es el docente Diógenes Alminagorta de la Vega. Buenos días, profesor Alminagorta. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, un poco retrasado en el tiempo, pero eh, enfrentando el rigor de los tiempos, ¿no? Qué bueno, profesor. Nos da gusto escucharlo y sobre todo saber que goza todavía con buena salud y ganas de seguir enseñando a los nuevos docentes de su conocimiento y regalándonos más información sobre todo lo que ha sido su experiencia en este ámbito educacional. Bueno, profesor, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la reforma educativa y la alfabetización en el Perú. Para eso mis compañeras le van a realizar 3 preguntas puntuales y esperamos que su respuesta sea de grata información y sobre todo que nos pueda servir para nuestro trabajo. Entonces empezamos, profesor, con la primera. El natural, Paulo Freire, natural de Brasil, su país natal, pues no, eh, que era profesor de educación primaria, Paulo Freire, eh, creador de una metodología de enseñanza y aprendizaje, el método de las palabras normales, ¿no? Había desatado una gran convulsión en el mundo. Él era de ideología social cristiana, el muy creyente. Quien era más bien una persona más radical que él era su esposa. La esposa tenía simpatía por la construcción de la sociedad de esa época. Nunca antes ni Paulo Freire ni Iván Illich habrían acariciado la idea de estar en el Perú, salvo por razones de carácter turístico, porque siempre Machu Picchu históricamente en el Perú significó un fin de cualquier excursión de conocimiento del mundo. Sí, gracias por responder la primera pregunta. La segunda es, ¿qué otros pedagogos de talla mal llegaron a Perú para hablar de la forma educativa? Sí, yo estaba haciendo el marco en el cual se produce la llegada, porque si no, vamos a llegar a decir, ¿sabe qué? Paulo Freire llegó en tal época, tal, y hizo esto, tal, y se fue. Al día siguiente presentaron a Iván Illich y también se fue. Porque ¿en qué marco se produce esta? Se produce en el marco de la reforma de educación de este gobierno que había deportado a Belaúnde Terry. ¿Y por qué lo deportó? Porque el mismo Congreso de la República exigió al doctor Ulloa, que era el premier de Belaúnde, para que entregase en 24 horas, de un día para otro, el texto completo de ese nuevo
contrato por el cual se le ampliaba la vigencia de la explotación tanto de las minas como del petróleo. Y cuando en 24 horas entrega el premier Ulloa y dice, esto es lo que me entregó el señor Kuczynski, que era un joven economista en esa época, asesoraba esto de los contratos, siempre fue ese el negocio de este señor. La reforma de la educación fue la segunda gran reforma. La reforma del agro, ellos habían subido al poder en 1968, 69 consolidaron los equipos, prepararon la reforma. El año 70, en educación, envió seleccionado a 150 profesores para que se preparen como entrenadores de la reforma educativa. En 1971 se inició esta gran reforma cuando los profesores, 150 profesores que habían ido en el primer grupo a capacitarse al Instituto Tallahassee de Estados Unidos, regresaron y comenzó la reforma de la educación con los entrenadores de reforma. Así se llamaron a los capacitadores de la reforma de la educación. Y luego ese mismo año 71 envió, Velasco Alvarado envió a cerca de 120 profesores más, pero solo estuvieron, a diferencia del primer grupo, que se capacitó con el señor Clifton Chadwick. En ese momento, padre de la llamada tecnología educativa, que era el último grito en educación. Estamos hablando de 1970-71. El 71 regresó el segundo grupo, mientras que el primer grupo había estado un año completo capacitándose en los Estados Unidos. El segundo grupo solo fue 6 años, porque al interior de los militares hubo un sector que no quería estos cambios, esta reforma. Y sobrevino, como se inició en 1971, oficialmente, de acuerdo a ley, la reforma de la educación, se impulsó en educación algunas modificaciones. Primero, el presidente Velasco se enamoró del uniforme único. Como Velasco Alvarado venía de ser un cholito peruano, así lo llamaban, un cholito peruano, dijeron patacalata, los pudientes del Perú, de Lima sobre todo, que estaban en contra de las reformas de Velasco, dijeron, ese patacalata andaba sin calzado en Castilla, en Piura, él era natural de Piura. Ahora va a querer gobernar el Perú, va a caer en cualquier momento, decían los burgueses, ¿no? Y entonces, en la reforma de la educación, que comienza el año 1971 y se prolonga hasta 1976. En esa fecha del 76 se produce un autogolpe de la Fuerza Armada y lo llevan a reemplazarlo a Velasco, al general Morales Bermúdez, otro general corrupto,
y aliado de los que promovieron en toda América Latina militares como él, como Morales Bermúdez, generaron la desaparición de mucha gente de izquierda en Chile, en Argentina generando hasta ahora el desfile y reclamo de las madres de la Plaza 2 de Mayo, dicen ellos, la Plaza de Mayo. Bueno, esa reforma duró hasta 1976. En esa reforma se establece el uniforme único que hasta hoy existe, sobrevive. Ese es el uniforme de los estudiantes de Cuba. Velasco Alvarado se enamoró del uniforme único que escondía la pobreza, igualaba a todos, hijos de ricos y pobres, todos con un mismo tipo de uniforme en las escuelas y colegios. Se hicieron varias innovaciones, les voy a decir. Como por ejemplo, se estableció la nuclearización de la educación peruana. Abajo las supervisiones, en su reemplazo se formaron núcleos educativos comunales, elegidos por los mismos docentes, propuesto y participando las demás autoridades para la elección de más autoridades de los pueblos. Luego el sistema de alfabetización integral que le llamó, cuyas siglas eran Al-Fin, junto, el programa Al-Fin. Es en este marco de esta reforma que pasa a ser la niña de los ojos, la nuclearización y la alfabetización. Había un gran índice de analfabetismo en el Perú y optaron por la alfabetización. Pero ahora pasaré a decir cómo es que deciden traerlo a Paulo Freire, que era el que había alborotado al mundo de la educación en general y sobre todo de los programas de alfabetización en las favelas de Brasil. Favelas es como decir pueblos jóvenes. Aquí le llamamos pueblos jóvenes, los brasileños le llaman favelas. En las favelas de Brasil surge este maestro que se especialice y se incline por impulsar y va descubriendo y construyendo. Por ejemplo, es creación de Paulo Freire el método de las palabras normales. Es decir, una palabra que tenga significado en los obreros, en los campesinos, en los de construcción civil, por ejemplo. Una palabra generadora era salario. ¿Cuánto es salario gana el que trabaja en construcción civil? Entonces, esa palabra salario aprendió a leer y escribir con vivacidad, con concentración, con atención. Y ese ha sido un método. En fin, en todos los campos de la actividad humana, las palabras generadoras resultó ser un mecanismo para alfabetizar a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, paso a decir, otra innovación en educación ese año, junto con Al-Fin,
junto con la alfabetización integral y la nuclearización, era el cambio del sistema de lectoescritura. Se pasó de ser, se generó un sistema de alfabetización integral. Se conoció con el nombre de programa Al-Fin. Al-Fin fue entonces una creación auténtica de ese proceso, porque había la constatación de un porcentaje importante de analfabetismo en el Perú. Y como el gobernante supremo de ese momento, el general Velasco, era de extracción campesina, decían que era un niño, cuando niño él o con sandalias o descalzo llegaba a estudiar los primeros grados en su tierra natal, que era Castilla, en Piura, el distrito de Castilla. Entonces, él venía de esa realidad de analfabetismo. Era un niño muy pobre, de una familia muy modesta, pero la formación militar y todo lo demás, a las claras estaba expresado su identidad con las cosas correctas, convenientes para la mayoría de la población del Perú, que estaban marginados en el país. Y entonces el gobierno de este señor le puso mucha cuerda a la reforma de la educación, pero que además en el conjunto de reformas educativas significó un paso adelante. Esta reforma de la educación, decíamos ayer, también recuerda que el doctor Peñalosa era pues un ideólogo joven, un filósofo joven y profundamente humanista. Y hay hasta hoy personas que no han leído completamente el pensamiento del doctor Peñalosa y lo confundían con posiciones extremas en el Perú, políticamente, ideológicamente hablando, y creían que el doctor Peñalosa era alguien protestante en la sociedad peruana, cuando el doctor Peñalosa, si revisamos toda su producción, su legado, propuso lo que llamamos la doctrina Cantuta, que era la formación del futuro maestro humanista en esencia. El maestro que cree en el ser humano, la condición suprema del ser humano, un ser inteligente, capaz de comprender su entorno natural, social, político, ideológico, pero era firme en sus decisiones el doctor Peñalosa de reclamar el auténtico humanismo, el hombre en el centro de la preocupación del futuro docente. En fin, el doctor Peñalosa participó en esta comisión nacional y coincidían en sus propuestas, y pueden ustedes encontrarlo en los libros que nos han dejado, que resumen el pensamiento.
El libro más directo, ligado a una propuesta de la educación, tal cual lo entendía el doctor Peñalosa, es su libro Currículo Integral. Y como herencia, Paulo Freire, cuando vino el 71, invitado por la Reforma aquí al Perú, y comienza su discurso, el único discurso que dio en el Perú para los entrenadores, para los que estaban promoviendo la reforma educativa, llamados entrenadores, y para los reentrenadores, que eran el segundo bloque de docentes seleccionados por el gobierno, y los enviaron solo porque ya las relaciones internas del Perú con los Estados Unidos se agudizaban, y entonces prefirieron solo una capacitación de cerca de medio año, a diferencia del primer grupo de entrenadores que estuvieron un año, todo el año 70, entrenándose, formándose para impulsar la reforma educativa en el Perú. En los Estados Unidos, en el Instituto Tallahassee, donde trabajaba Clifton Chadwick, conocido como el padre de la tecnología educativa. Y en efecto, Clifton Chadwick fue el creador de esta categoría que hasta hoy sobrevive en el mundo pedagógico peruano, llamado tecnología educativa. Era una disciplina, es una disciplina de la pedagogía, la tecnología educativa, que no consistía en otra cosa sino aplicar en el proceso educativo la incorporación, el impulso. Yo los invito, jóvenes, a acercarse a la producción intelectual de estas dos personas. En educación han puesto la barra muy alta para todos los que estamos inmersos en educación. Y la barra alta resulta más alta todavía para ustedes que se están formando para ser educadores. Paulo Freire, meses antes de morir, dejó escrito: cartas para mi maestra. Imagínense ustedes, a los 80 y tantos años, o cerca de 90 creo, recapitula su vida, recordando su vida anterior, su vida estudiantil, en los inicios, y en esa figura tierna de la relación de su maestra con él, va describiendo varios de sus hallazgos en el campo educativo, de sus descubrimientos, quiero decir, pero varias explicaciones de los varios problemas que él atravesó en su proceso de niñez, de juventud y de adultez. Este libro es un librito muy ágil, de no tantas páginas, editado en tamaño medio cuaderno. Es una entrega, un recuerdo que ha dejado para los maestros. Vivía con el salario que le pagaban, y que ese hecho lo habría llevado a una identidad y a descubrir sus métodos de enseñanza-aprendizaje de las palabras normales.
Una palabra normal, si su grupo de alfabetización era un grupo de construcción civil, o sea, albañiles, obreros de construcción y letrados, su método, y estando él al frente de los alfabetizandos, ponía entonces en la pizarra con tiza, escribía la palabra salario. Después de escribir solita la palabra salario, él desarrollaba la idea de qué es el salario y de dónde viene el concepto salario, qué significa el salario, significa el hambre, decía, significa acaso un crimen. Iván Illich, con eso termino, es un sacerdote francés que colgó la sotana, renunció al sacerdocio católico y como no tenía mayor cosa que hacer, y seguramente, él mismo lo dice, seguramente con un poco de vergüenza de haber colgado la sotana, de renunciar, dice. No era un acto de cobardía, pasaba yo a una etapa de la vida, el de ser predicador en el pueblo, dice. Pero yo renuncié el trabajo con un grupo pequeño para pasar a hacer un educandos. Bueno, Iván Illich es recordado por que rompe con el sistema económico, social, cultural de su época. Estamos hablando en 1971, vino al Perú. Al día siguiente que dio su conferencia Paulo Freire y en la noche partió a Brasil, Iván Illich, en cambio, se quedó 3 días más después de su conferencia. Lo invitaron a visitar Machu Picchu. Parece que el alcalde estaba en algunas gestiones aquí en Lima, se enteró de estos visitantes y se lo llevó. Bueno, pero Iván Illich en su conferencia resumió diciendo que él estaba de acuerdo con la pedagogía liberadora. No dijo estoy de acuerdo con mi antecesor o Paulo Freire, pero escribió una obra importante en el que compara una fábrica y su organización interna con lo que es la escuela tradicional. El carcelero mayor es el que tiene la gobernación del penal, para ironizar es que hace esta comparación, en el que el carcelero menor es el alcaide es el profesor, y nos dio una mirada a todos nosotros que estamos estudiando para ser alcaides, para abrir y cerrar las puertas, y eso no es educación. La principal obra de Iván Illich, al menos la que leí, no es el único. He conocido cerca de 5 publicaciones que él ha tenido y que todos van en esa misma dirección. El libro se titula La escuela, esa vaca gorda y sagrada. Repito, la escuela, esa vaca gorda y sagrada.
Señores, en otra ocasión será de mejor manera el abordamiento de la labor de estos personajes que ayudaron a la reforma de la educación, tener el carácter humano